Bien, otro tipo de transistor de efecto de campo que también vamos a estudiar es el transistor de efecto de campo, que se le conoce como JFET, transistor de efecto de juntura. El mecanismo de funcionamiento de ese transistor difiere un poco con respecto al transistor MOSFET. Sin embargo, el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo a través de un efecto de campo como se va a controlar un canal. Bien, el transistor MOSFET, el transistor JFET lo estoy mostrando aquí en esta animación mediante el cilindro amarillo, es decir, que tras la figura amarilla que tengo aquí representado con las letras tipo N, se refiere a un semiconductor tipo N. Generalmente es un cilindro rodeado por un anillo que está en azul. Estamos viendo un corte transversal de ese cilindro, entonces al ver el corte transversal vemos dos regiones P, pero realmente es la misma región. Hagan de cuenta que esto es un anillo que rodea el cilindro, en donde se forma una unión PN. Entonces esa unión PN, como en cualquier unión PN, se genera alrededor de la unión una región de depleción de portadores, que es lo que estoy mostrando con la zona verde. Esta zona verde es una región de agotamiento de portadores, región de carga espacial, a través de haber construido una unión PN entre el semiconductor tipo N y el anillo que está conformado por un semiconductor tipo P. Ok, en los extremos del cilindro se realizan dos conexiones. Una conexión se le asigna la letra S de source, de fuente, y en el otro extremo la conexión se le asigna la letra D de drenaje o drain. Y entre estos dos extremos conecto una fuente BDS, como en el caso anterior, en donde nuestro objetivo es poder tener una corriente en todo el cilindro a través de este canal que se está formando entre las dos regiones verdes. Ok. Entre compuerta y fuente se conecta además una fuente que es la fuente de control, la que va a crear el control de la fuente de corriente controlada por voltaje, que se le conoce como VGS. Y la manera de poder controlar este canal, es decir, la abertura del canal, con lo cual vamos a poder controlar la cantidad de corriente que fluye por el canal, va a ser polarizando en inversa la unión PN formada entre el anillo y el cilindro tipo N. Eso lo realizo mediante una fuente VGS aplicándole un voltaje negativo, como lo muestro aquí con el signo negativo. Entonces voy a comenzar a aumentar este voltaje y vamos a observar qué pasa con las regiones verdes al ir aumentando un potencial negativo. Okay. Vean, si aplico un voltaje negativo, las regiones de operación comienzan a expandirse, reduciendo el ancho del canal. Al reducir el ancho del canal, la corriente va a ir disminuyendo, y puedo incluso llegar a cerrar el canal completamente. En este caso, cuando lo cierro completamente, se dice que estoy ahorcando el canal. Entonces, el ahorcamiento del canal también se realiza a un cierto nivel de voltaje. Ese nivel de voltaje al cual el canal se ahorca es un parámetro de este transistor que es especificado por el fabricante. Se le conoce como VP, voltaje de ahorcamiento. Para este ejemplo estoy proponiendo un voltaje de ahorcamiento de menos 6 volts, es decir, en este momento, si el voltaje entre compuerta y fuente es de menos 6 volts o más negativo, el canal está totalmente ahorcado, está cerrado y no puede haber flujo de corriente. Bien, regreso a mi experimento, la fuente VGS a 0 volts, y voy a crear un desnivel en la fuente BDS para que pueda fluir una cierta corriente. Entonces coloco, por ejemplo, mi desnivel en 3 volts. Con 3 volts, la corriente que tengo a través del cilindro es de 9.38 mA a manera de ejemplo. Y observen que las gráficas correspondientes a la zona verde de las regiones de carga espacial ya se alteraron un poco debido a la variación del voltaje BDS. Si el VGS lo incrementa más para cerrar el canal, observen qué va a pasar. La corriente comienza a disminuir conforme voy cerrando el canal. Lo voy a repetir otra vez. Voy aplicando un voltaje negativo en VGS, entonces el canal lo comienzo a cerrar cada vez más, y si llego al voltaje de ahorcamiento de canal un poco antes, la corriente disminuye totalmente a cero. Ok, si no ahorco el canal, si no lo cierro completamente, por ejemplo lo voy a dejar con un voltaje de menos 3 volts, y comienzo a variar el voltaje BDS. Observemos el valor de la corriente en esta parte, ahorita es 0.63 mA. Entonces incremento el voltaje BDS y observen que la corriente de 0.63 mA no se incrementa.
porque esta corriente está siendo controlada por el voltaje VGS, no por el voltaje VDS, es decir, este transistor JFET también se comporta como fuente de corriente controlada por el voltaje VGS. El voltaje VDS, este que estoy moviendo, no tiene control sobre esa corriente. Ok, bien, pues ese es el principio de funcionamiento del transistor que se le llama JFET, transistor de efecto de campo de unión o de juntura.